Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual, y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Esta noche no hay prisa. El mundo afuera se detuvo, y tú decidiste quedarte un rato más. En esta esquina del internet donde no se corre, solo se escucha y se respira despacio, como los siglos. Y esta vez, insomnes, volveremos a hacer lo que ya se ha convertido en costumbre entre nosotros. Alejarnos un poco de esa Edad Media europea, donde tantas veces hemos vagado entre pestes, conventos y hogueras para viajar hacia otros horizontes. Esta noche dejamos atrás las catedrales góticas y los monasterios sombríos para cruzar el océano, hasta llegar al corazón de un imperio que todavía respira en las piedras y en la memoria, el mundo mexica. Sé que muchos de ustedes nos escuchan precisamente desde México, desde la Ciudad de México, donde bajo las avenidas modernas palpita todavía la antigua Tenochtitlán, desde Oaxaca, donde los ecos indígenas nunca dejaron de hablar, desde Monterrey, Guadalajara, Veracruz. Y es hermoso pensar que al hablar esta noche de los aztecas, no estamos viajando solo hacia un pasado lejano, sino también hacia una tierra que sigue viva, hacia un país lleno de voces que nos acompañan insomne tras insomne. Esta historia, entonces, no es solo un viaje histórico, es también un regreso a casa para muchos de ustedes. En ese mundo mexica, insomnes, había un terreno frágil, lleno de ambigüedad, donde la intimidad de los hombres y de las mujeres se enfrentaba a normas rígidas y al mismo tiempo a rituales que parecían contradecir esas mismas normas. Porque en el universo azteca, la homosexualidad podía ser vista como delito atroz, castigado con la muerte, pero también como práctica ritual, tolerada en ceremonias religiosas, en danzas sagradas, en vínculos guerreros donde el deseo se entrelazaba con la lealtad y la sangre. Imagina ahora el humo del copal elevándose en la oscuridad, los tambores resonando en lo profundo de la noche, cuerpos pintados de rojo y negro que se mueven en círculos, cantos que invocan a dioses antiguos. Allí, bajo la mirada de Huitzilopochtli o Xochipilli, lo prohibido podía volverse sagrado, lo castigado podía convertirse en rito. Pero al salir de ese círculo ritual, la norma regresaba con todo su peso. El poder vigilaba, y lo que había sido celebrado bajo el templo podía ser condenado en la plaza. Por eso no vamos a dar respuestas rápidas ni etiquetas modernas. No diremos simplemente eran tolerantes o eran crueles. Lo que haremos esta noche es escuchar despacio, caminar como sombras por las calles de Tenochtitlán, espiar las leyes dictadas por los tlatoanis, oír los murmullos de los sacerdotes, seguir a los guerreros hasta sus casas comunales y descubrir cómo la homosexualidad formaba parte de una red de tensiones donde se mezclaban la religión, la política y el deseo. Y antes de seguir adelante, déjame invitarte a un pacto muy simple. Este canal existe para acompañarte en las noches largas, para contarte historias que no suelen aparecer en los libros escolares, para arrullarte con voces que la historia oficial quiso callar. Si sientes que este viaje merece continuar, si quieres escuchar más noches como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Hazlo no como gesto mecánico, sino como parte de este pequeño ritual nocturno. Tú te unes, yo sigo contando, y juntos dejamos que la historia nos arrulle hasta que el sueño llegue, tarde o temprano. Esta es la invitación, quedarte, escuchar, dejar que los ecos de México antiguo nos guíen esta noche, porque en el corazón del imperio mexica descubriremos un terreno donde el deseo era al mismo tiempo prohibido, tolerado y ritualizado. Y será ese vaivén, esa contradicción, lo que nos arrulle hasta el final de la madrugada. En el mundo mexica, el cuerpo no era una simple acumulación de carne y huesos, no era una máquina biológica ni un objeto privado. Era cosmos. Cada parte del cuerpo correspondía a un lugar del universo.
a un dios, a un elemento. Tener un cuerpo significaba ser parte de un tejido sagrado donde lo humano y lo divino se confundían. Y bajo esa visión, la sexualidad tampoco era un asunto íntimo. Era un acto cargado de poder, de riesgo y de sentido ritual. Los mexicas concebían el cuerpo como portador de fuerzas invisibles. La sangre no era solo líquido vital, era alimento de los dioses. El semen no era solo deseo, era energía creadora, semilla que contenía un fragmento del cosmos. El útero era espacio sagrado, espejo de la tierra que recibe el maíz. Nada en el cuerpo estaba separado de lo sagrado. Por eso, lo que se hacía con él tenía siempre consecuencias cósmicas. Comer, dormir, sangrar, hacer el amor. Todo era ritual, todo estaba vigilado, todo podía inclinar el equilibrio del universo hacia un lado u otro. La sexualidad, en ese sentido, no pertenecía a los individuos, sino a la comunidad y a los dioses. No se trataba de placer privado, sino de orden social. El deseo debía estar regulado porque, sin control, podía convertirse en amenaza. Un acto sexual no autorizado, fuera del matrimonio o de los rituales establecidos, no era solo inmoral, era peligroso, podía enfadar a los dioses, podía traer desgracias. Por eso las leyes eran estrictas y por eso el castigo no se limitaba al individuo, sino que buscaba purificar al grupo entero. Desde jóvenes los mexicas eran educados para entender su cuerpo como espacio vigilado. En los Calmecac, las escuelas de los hijos de la nobleza, se enseñaba la disciplina del silencio, la contención, la resistencia. El estudiante debía dormir en camas duras, bañarse en agua helada, evitar excesos en la comida y, sobre todo, en el sexo. La continencia era virtud, porque el semen se consideraba fuerza preciosa, que no podía desperdiciarse. Derramarlo sin propósito era ofender a los dioses, era gastar en vano un recurso sagrado. En los Telpochcali, las casas de los jóvenes guerreros, la educación también vigilaba la sexualidad. El joven debía demostrar fuerza, resistencia, disciplina. Ceder al deseo era mostrar debilidad. La virilidad se medía en el campo de batalla, no en la cama. Y sin embargo, la proximidad de cuerpos en los cuartos comunales, el roce de la vida compartida, creaba un terreno ambiguo donde lo prohibido podía volverse tentación constante. Allí nacía la tensión entre norma y deseo que recorrerá toda nuestra historia. El matrimonio en la vida adulta era el marco aceptado para la sexualidad. Hombre y mujer se unían no solo por deseo, sino para asegurar descendencia, continuidad del linaje, estabilidad del grupo. El acto sexual estaba ligado a la fertilidad de la tierra, a la abundancia del maíz, al equilibrio del cosmos. No tener hijos era visto como falla, como desequilibrio. Por eso, la sexualidad sin procreación quedaba bajo sospecha. Se la asociaba con el desperdicio, con el exceso, con el desorden. Y bajo esa mirada, las relaciones entre personas del mismo sexo se volvían terreno incómodo, porque desafiaban la función reproductiva que daba sentido al deseo. La moral mexica, sin embargo, no era puramente represiva. Existían espacios donde la transgresión era permitida, incluso necesaria. En ciertas fiestas dedicadas a los dioses, el orden se invertía. Los hombres se vestían de mujeres, las mujeres adoptaban papeles masculinos, los cantos y las danzas imitaban gestos sexuales que en la vida cotidiana estarían prohibidos. Durante esas ceremonias, el deseo no reproductivo podía expresarse como juego ritual, como ofrenda simbólica. Pero al terminar la fiesta, la norma regresaba con fuerza redoblada. Lo que había sido permitido en el círculo sagrado se convertía en delito en el mundo profano. Esa tensión entre lo permitido y lo prohibido marcaba la experiencia del cuerpo en el mundo azteca. El cuerpo era sagrado, pero también era peligroso. El deseo era fuerza creadora, pero también era amenaza de desorden.
La homosexualidad, como veremos en las próximas partes, se movía en ese filo. Podía ser condenada como delito atroz, pero también tolerada en contextos rituales específicos. La vida cotidiana, mientras tanto, estaba llena de vigilancia. Las mujeres eran educadas en el recato, en la obediencia, en la pureza. Los hombres, en la fuerza, en la disciplina, en la contención. Los ancianos vigilaban a los jóvenes, los sacerdotes vigilaban a los guerreros, los dioses vigilaban a todos. La sexualidad era red de miradas. Nadie estaba solo en su deseo, y así incluso los pensamientos íntimos se teñían de miedo. Pero los cuerpos, insomnes, no obedecen siempre a las normas. El deseo surge en medio de la disciplina. La atracción aparece en los rincones menos esperados, y aunque los códices aztecas nos hablen con lenguaje solemne de castigos y prohibiciones, también hay en ellos rastros de la vida real, anotaciones de casos donde lo prohibido ocurrió, murmuraciones de cronistas que hablan de vicios ocultos, testimonios de misioneros españoles sorprendidos por lo que encontraron. La realidad era más compleja que la norma, y esa complejidad es la que vamos a recorrer en este viaje lento, como quien camina por un mercado al amanecer, oliendo las flores, escuchando los tambores, mirando de reojo lo que no debía verse. El cuerpo, en el mundo mexica, era cosmos, y como cosmos, estaba lleno de contradicciones, sagrado y peligroso, fuente de vida y de muerte, espacio de control y de deseo. Esa contradicción será el telón de fondo sobre el cual se inscribirá nuestra historia de esta noche. La historia de los amores prohibidos, tolerados o ritualizados en el corazón del imperio azteca. El imperio mexica no dejaba nada al azar. Cada aspecto de la vida estaba atravesado por normas estrictas que no eran meramente sociales, sino cósmicas. Se esperaba que cada hombre y cada mujer cumpliera un papel, como engranajes de un orden universal sostenido por los dioses. Y cuando se trataba de sexualidad, ese orden era todavía más vigilado. La fertilidad de la tierra, la continuidad del linaje, la estabilidad de la ciudad dependían, al menos en la mentalidad mexica, de que el deseo siguiera caminos aceptados. Por eso, lo que se desviaba de la norma no era solo visto como falta moral, sino como amenaza al equilibrio cósmico. La homosexualidad, en ese marco, fue condenada en las leyes mexicas con dureza ejemplar. Los cronistas españoles que escribieron después de la conquista, como Fray Bernardino de Sahagún, dejaron constancia de cómo eran castigados los pecados contra natura. No era simple censura, era muerte, y no una muerte cualquiera, sino cargada de ritualidad, diseñada para borrar el cuerpo culpable y con él la mancha que representaba. Las fuentes mencionan que un hombre sorprendido en relaciones sexuales con otro hombre podía ser ejecutado mediante estrangulamiento, lapidación o incluso quemado vivo. El acto no se consideraba un error privado, sino un crimen público que debía ser castigado para restaurar el orden. El fuego purificaba lo que había sido visto como corrupción. La piedra devolvía peso a lo que había sido considerado desviación ligera. El estrangulamiento cortaba la respiración de un cuerpo que, según la visión mexica, había usado mal su aliento vital. La severidad era todavía mayor cuando se trataba de sacerdotes o de jóvenes educados en los Calmecac. Ellos representaban el modelo de disciplina, los guardianes del orden ritual. Si uno de ellos caía en prácticas homosexuales, la sanción era doblemente dura. No solo moría, sino que se convertía en ejemplo, exhibido para que todos entendieran que el poder de los dioses no toleraba esa transgresión. El castigo no era solo para el cuerpo culpable, sino para todos los que observaban, porque la ley funcionaba como pedagogía del miedo. Las mujeres tampoco quedaban fuera de esa vigilancia. Aunque las crónicas hablan menos de ellas, existen referencias a prácticas sexuales entre mujeres consideradas indecorosas o impropias. Se las acusaba de imitar a los hombres,
de desafiar el orden natural de la procreación, y el castigo, aunque no siempre registrado con precisión, incluía desde la humillación pública hasta la pena de muerte. En ambos casos, lo que estaba en juego no era simplemente el cuerpo, sino el símbolo. La sociedad no podía permitir que existieran alternativas visibles al modelo reproductivo. Pero lo interesante es notar que estas leyes tan severas convivían con prácticas rituales donde lo prohibido era tolerado. Los mismos mexicas que castigaban con la muerte a quienes eran sorprendidos en actos homosexuales, podían, en ciertas fiestas, permitir la inversión de roles de género, el travestismo y las representaciones eróticas. Era como si el imperio necesitara, por un lado, reforzar la norma y por otro abrir válvulas de escape en el terreno ritual. La represión y la tolerancia no eran opuestas, sino complementarias. La dureza de la ley cumplía también una función política. El tlatoani, máxima autoridad, debía demostrar que su poder no solo gobernaba ejércitos y tributos, sino también cuerpos y deseos. Castigar la homosexualidad era reafirmar que el orden del cosmos pasaba por su vigilancia. Cada ejecución era mensaje, no tanto al culpable, que ya no estaría vivo para escucharlo, sino a los demás. Aquí no hay lugar para desviaciones. Aquí la ley es más fuerte que el deseo. Los cronistas españoles, con sus propios prejuicios cristianos, amplificaron muchas veces la condena. Hablaron de ciudades enteras entregadas al vicio nefando, denunciaron supuestas prácticas extendidas y celebraron la represión mexica como si se tratara de una anticipación de la moral cristiana. Es difícil separar en sus relatos lo que pertenece a la realidad mexica de lo que era proyección de sus propias obsesiones. Pero incluso entre esas exageraciones se adivina una verdad. La homosexualidad existía, circulaba, se practicaba, y el poder tenía que reaccionar. Si había leyes tan duras, era precisamente porque el deseo no desaparecía. La contradicción era evidente. Un mundo que veneraba a Xochipilli, dios de las flores, la música y también del placer sexual en todas sus formas, debía al mismo tiempo condenar a muerte a quienes encarnaban ese mismo placer fuera del contexto ritual. Un mundo que en fiestas como las de Tlaxochimaco permitía danzas con travestismo, debía luego estrangular a los jóvenes sorprendidos en prácticas homosexuales. Era una tensión que nunca se resolvió y que se convirtió en característica de la sociedad mexica, lo permitido y lo prohibido existiendo al mismo tiempo, como dos caras del mismo rostro. Para el individuo, sin embargo, la tensión no era teoría, era riesgo. Un joven que sintiera deseo por otro joven debía callarlo, ocultarlo, disfrazarlo bajo juegos, bajo bromas, bajo complicidades silenciosas. Una mujer que deseara a otra debía cuidar cada gesto, cada mirada, porque en cualquier momento podía ser acusada. El miedo era constante, la vigilancia era interiorizada, y aún así, el deseo no desaparecía. Los testimonios coloniales mencionan también casos de esclavos o cautivos usados sexualmente por sus amos, donde el poder transformaba lo prohibido en privilegio. Allí se ve otra capa de contradicción. Lo que era delito en unos era tolerado en otros cuando se trataba de dominación, de afirmación de jerarquía. La ley no era aplicada siempre de la misma manera. Tenía fisuras, tenía excepciones, tenía silencios, y en esos silencios se colaba la vida real. Así, la homosexualidad en el mundo mexica vivía bajo el signo del peligro. Podía ser práctica íntima, podía ser rito tolerado, podía ser abuso de poder, pero siempre estaba bajo la sombra de la ley, lista para caer con toda su dureza. Y ese miedo permanente moldeaba la experiencia del deseo, convirtiéndolo en algo doblemente intenso, porque lo prohibido, insomnes, siempre arde con más fuerza. En el universo mexica, las leyes parecían talladas en piedra, duras, inflexibles, absolutas. Y sin embargo, había momentos del calendario en que esas mismas piedras se agrietaban,
y por esas grietas surgía un mundo paralelo donde lo prohibido dejaba de serlo. Era durante las fiestas religiosas, en las ceremonias dedicadas a los dioses, donde la rigidez del orden se suspendía y el deseo, incluso el más censurado, encontraba resquicios para expresarse. El año mexica estaba marcado por 20 festividades principales, cada una dedicada a un dios, cada una con rituales específicos. Durante esos días, la ciudad entera se transformaba. El mercado dejaba de ser solo comercio para convertirse en escenario de danzas. Los templos se llenaban de humo, música, cantos y cuerpos pintados. Y lo que en la vida cotidiana era motivo de muerte, en esas noches podía volverse parte del rito. Uno de los ejemplos más citados por los cronistas es el de Xochipilli, el príncipe de las flores, dios asociado no solo a la música y al arte, sino también al placer sexual. Bajo su patronazgo, el deseo se celebraba como fuerza vital, como energía que alimentaba tanto a los humanos como a los dioses. En su iconografía aparecen flores, mariposas, símbolos que evocan sensualidad, movimiento, cambio. Y aunque los españoles intentaron reinterpretarlo desde su moral cristiana, lo cierto es que Xochipilli representaba un espacio donde el placer no era censurado, sino ofrendado. En las fiestas de este dios, el travestismo era permitido. Hombres se vestían de mujeres, mujeres adoptaban ropas masculinas. No se trataba de burla ni de espectáculo vulgar, era acto sagrado. Cambiar de ropa significaba encarnar lo ambiguo, lo múltiple, lo que desafiaba el orden binario. Era como decir, en el cosmos hay espacio para todas las formas, y por un instante, las fronteras entre lo masculino y lo femenino pueden desdibujarse. También en otras ceremonias aparecía esta inversión ritual. Durante la fiesta de Tlaxochimaco, dedicada a Huitzilopochtli, se organizaban danzas donde los participantes imitaban gestos eróticos, a veces con crudeza, a veces con humor. Lo que en la vida cotidiana hubiera sido castigado como indecencia, en ese contexto era necesario, porque el rito buscaba provocar fertilidad, abundancia, movimiento. El deseo no reproductivo, prohibido en la norma, podía convertirse en ofrenda simbólica en el templo. El carnaval ritual alcanzaba incluso a los sacerdotes, aquellos que en los días comunes vivían en abstinencia, cuidando su cuerpo con disciplina férrea. Durante ciertas fiestas podían romper el silencio, podían participar en representaciones cargadas de sensualidad. Era un desahogo controlado, una inversión programada. El poder entendía que ninguna sociedad podía sostenerse solo en la represión absoluta. Había que abrir válvulas de escape, aunque fueran momentáneas, para que el deseo no estallara en desorden. Pero esas licencias tenían un límite. La libertad era solo ritual, solo temporal. El día después de la fiesta, la norma regresaba con dureza redoblada. Lo que había sido permitido como juego sagrado se volvía nuevamente delito en la vida común. El travestismo, tolerado en la danza, era castigado fuera de ella. La representación erótica celebrada en la ceremonia era censurada en la casa. Era como si la sociedad dijera, te dejamos tocar lo prohibido, pero solo bajo nuestros ojos, solo cuando nosotros lo decimos. Esa oscilación entre represión y permiso no era incoherencia, sino estrategia de poder. Permitía mantener el orden general, al mismo tiempo que ofrecía espacios donde lo reprimido podía liberarse. Era un pacto tácito entre la norma y el deseo. Se te permite transgredir, pero solo en el círculo del rito. Se te permite gozar, pero solo como ofrenda a los dioses. Así, la homosexualidad, que en la vida cotidiana era delito, podía expresarse en danzas, en gestos, en símbolos, sin por ello poner en riesgo el orden cósmico. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos por estas prácticas. Algunos las describieron con horror, acusando a los mexicas de idolatrías obscenas. Otros, con cierta fascinación, anotaron los detalles de los travestismos,
de las representaciones sexuales, de los juegos rituales. Pero todos coincidieron en señalar que había momentos en que la moral cotidiana parecía invertirse. Lo que no siempre entendieron fue que esa inversión no era desorden, sino parte del orden. Porque para los mexicas, el cosmos mismo funcionaba con ciclos de destrucción y creación, de inversión y equilibrio. El deseo homosexual, en este marco, encontraba respiros. Un joven podía danzar con otro, un hombre podía vestirse de mujer, una mujer podía adoptar gestos masculinos. No era libertad plena, pero era espacio. Y en ese espacio el deseo sobrevivía, disfrazado de rito, camuflado en ceremonia, respirando bajo la mirada de los dioses. Lo más interesante es cómo estos momentos rituales creaban ambigüedad en la memoria colectiva. Porque si todo estaba prohibido todo el tiempo, el deseo habría sido imposible de sostener. Pero al abrirse estos resquicios, la homosexualidad se mantenía como posibilidad, como recuerdo, como eco. La represión nunca era total. Siempre había grietas, siempre había fisuras, siempre había noches donde lo prohibido se volvía sagrado. Y así, insomnes, vemos cómo en el mundo mexica la homosexualidad oscilaba entre condena y celebración. Era crimen en la plaza, pero rito en el templo. Era motivo de muerte en los códices, pero de danza en las fiestas. Era tabú en la norma, pero ofrenda en el calendario sagrado. Y en esa oscilación se jugaba no solo el destino de los cuerpos, sino también la manera en que una sociedad entera entendía el poder del deseo. En el mundo mexica, ser guerrero era mucho más que blandir un macuahuitl o cazar prisioneros para el sacrificio. La guerra era el corazón mismo de la sociedad, la respiración del imperio. El joven que ingresaba al Telpochcali, la casa de los mancebos, no solo aprendía disciplina marcial, aprendía a vivir con otros hombres, a compartir cada momento de su existencia, a respirar el mismo aire, a dormir en la misma sala, a comer de la misma olla, a sudar en los mismos entrenamientos. La guerra no se hacía solo en el campo de batalla, se hacía en esa intimidad forzada, en ese contacto diario, en esa cercanía de cuerpos que, inevitablemente, generaba lazos más profundos que los de la sangre. El compañerismo masculino, desde el inicio, estaba cargado de ambigüedad. Por un lado, se esperaba que los jóvenes guerreros forjaran vínculos de lealtad absoluta, más firmes que los del parentesco. Un guerrero debía confiar en que su compañero lo defendería hasta la muerte. Debía dormir tranquilo sabiendo que la espalda que no veía estaba cuidada. Esa confianza solo podía construirse con convivencia estrecha, con contacto constante, con horas compartidas en la penumbra de los dormitorios comunales. Por otro lado, ese mismo contacto generaba sospecha, porque donde hay cercanía, hay también posibilidad de deseo, y el poder lo sabía. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos al descubrir que en los Telpochcali los jóvenes dormían juntos, compartían mantas, se bañaban en grupo, se entrenaban desnudos bajo el sol. Para la moral cristiana, todo eso era escandaloso. Para los mexicas, era simplemente parte de la vida guerrera. Pero en ese compartir absoluto, los límites entre compañerismo y atracción podían volverse difusos. La piel rozaba otra piel, el sudor de uno se mezclaba con el sudor del otro, las miradas se cruzaban en la penumbra. Y aunque la ley vigilaba, el deseo encontraba rincones. No hay códice que lo diga abiertamente, pero el silencio mismo habla. Si los legisladores mexicas se preocuparon tanto por condenar la homosexualidad, es porque sabían que existía, que circulaba, que tentaba. Y entre guerreros, donde la intimidad era inevitable, la tentación debía de ser frecuente. La represión más dura contra los jóvenes de los Telpochcali revela precisamente ese temor, el de que la fraternidad se transformara en algo más. Al mismo tiempo, la guerra creaba un espacio donde las reglas podían relajarse. Un guerrero que regresaba con prisioneros tenía derecho a banquetes, a mujeres, a privilegios.
Pero también se hablaba en voz baja de vínculos exclusivos entre capitanes y sus jóvenes discípulos. La relación no siempre era sexual, pero sí profundamente íntima. El muchacho aprendía del veterano no solo técnicas de combate, sino formas de vida, confidencias, secretos, y esa cercanía podía generar un lazo que para muchos observadores rozaba lo erótico. La paradoja estaba en que esa intimidad podía ser al mismo tiempo condenada y tolerada. Condenada si se hacía pública, si se convertía en escándalo, si alguien denunciaba el exceso; tolerada si permanecía en la sombra, si no desafiaba abiertamente el orden, si se disfrazaba de amistad absoluta. El poder sabía que no podía eliminar por completo esos lazos. Prefería entonces mantenerlos bajo control, permitirlos mientras no se nombraran, mientras no salieran a la luz. En el campo de batalla, esos vínculos adquirían todavía más fuerza. Un guerrero arriesgaba la vida por su compañero, lo cargaba herido, lo defendía hasta el último aliento. Esa entrega absoluta tenía algo de matrimonio simbólico. Dos cuerpos unidos no por sangre ni por contrato, sino por lealtad y necesidad. Y aunque la sociedad insistiera en llamarlo fraternidad, los límites entre el afecto, la admiración y el deseo podían borrarse fácilmente. Los españoles, al observar estas dinámicas, interpretaron muchas veces desde su propio prisma. Hablaron de pecados nefandos entre los guerreros, denunciaron supuestas prácticas extendidas de sodomía en los campamentos. Es difícil saber cuánto de eso era real y cuánto era exageración colonial. Pero incluso en la exageración se esconde una verdad. Los vínculos entre hombres eran tan intensos que resultaban sospechosos para ojos externos. Y donde hay sospecha, hay posibilidad. La música y la danza, inseparables de la vida guerrera, también ofrecían momentos de ambigüedad. Los guerreros danzaban juntos en círculos, a veces con gestos eróticos que en el contexto ritual eran permitidos. El movimiento de los cuerpos, la sincronía de los pasos, el contacto físico creaban una atmósfera donde la frontera entre lo sagrado y lo sensual se volvía difusa. Y aunque oficialmente la danza era ofrenda a los dioses, para quienes participaban podía ser también experiencia de comunión corporal. El guerrero mexica, entonces, vivía en tensión constante. Se esperaba de él disciplina, continencia, fuerza, pero se lo sumergía en un entorno de intimidad masculina total, donde el roce era inevitable, donde la admiración por el compañero podía transformarse en atracción. La represión existía, pero la vida real abría grietas. Y en esas grietas, el deseo encontraba espacio para respirar, aunque fuera en secreto, aunque fuera disfrazado de lealtad militar. La homosexualidad en el mundo guerrero no era proclamada, no era aceptada abiertamente, pero tampoco podía ser eliminada. Era sombra persistente, rumor que acompañaba las marchas, susurro en las noches compartidas, complicidad en las miradas. El poder lo sabía, los guerreros lo sabían, y la sociedad entera aprendió a convivir con esa ambigüedad. Castigar lo visible, tolerar lo invisible, condenar en público, permitir en privado. Esa fue la ley no escrita que sostuvo durante siglos la intimidad masculina en el corazón del imperio mexica. Hablar de la sexualidad en el mundo mexica, sin mencionar a los dioses, sería como intentar contar una historia sin escenario. Porque en esa civilización, nada estaba separado de lo divino. Comer era ofrenda, dormir era ritual, sangrar era sacrificio. Y el deseo, incluso el más íntimo, se inscribía en el lenguaje de los dioses. Por eso, cuando nos acercamos a la pregunta de si la homosexualidad fue prohibida, tolerada o ritualizada, tenemos que mirar no solo las leyes de los hombres, sino también las figuras de sus deidades. Allí, entre flores, mariposas y cantos, descubrimos que lo que la ley condenaba, a veces el dios lo celebraba. El ejemplo más evidente es Xochipilli, el príncipe de las flores. Su nombre mismo suena ligero,
delicado, pero en realidad su figura estaba cargada de ambigüedad. Era dios de la música, de la danza, del arte, del placer sexual y de todo lo que florece, tanto en la tierra como en el cuerpo. En la iconografía mexica aparece rodeado de flores y mariposas, símbolos del gozo efímero, del movimiento, de la transformación. Su estatua más famosa, hallada en Tlalmanalco, muestra a un joven con el rostro en éxtasis, el cuerpo adornado con símbolos de plantas alucinógenas, como si estuviera en trance. Esa imagen ha sido interpretada como representación del placer sexual en su forma más intensa, no limitada al acto reproductivo, sino abierto a la experiencia sensorial plena. Para los mexicas, Xochipilli era el dios que autorizaba lo que la norma prohibía. En las fiestas dedicadas a él, la danza y el canto se volvieron vehículo de deseo. Se permitía el travestismo, se toleraban representaciones eróticas, se celebraba la ambigüedad. Era como si, bajo la mirada de este dios, la sociedad pudiera liberar lo que había reprimido durante meses. El deseo homosexual encontraba en su culto un respiro, una legitimidad simbólica. Nadie podía castigarlo si ocurría bajo su amparo, porque el placer era entonces ofrenda, no delito. Los españoles, al ver esas representaciones, no supieron qué hacer con ellas. Algunos cronistas hablaron de idolatrías obscenas, otros callaron, otros reinterpretaron a Xochipilli como demonio disfrazado. Pero la estatua permaneció, el nombre sobrevivió, y con ellos la memoria de que en el corazón del panteón mexica había un dios que encarnaba el gozo, incluso aquel que la ley humana quería negar. No era el único. Tlazolteotl, diosa de la suciedad y la purificación, tenía también un rol ambiguo. Era patrona de los excesos sexuales, de los deseos considerados impuros, pero al mismo tiempo era la que podía limpiar, perdonar, renovar. Su figura era contradictoria. Encarnaba tanto la lujuria como la penitencia. Quien había caído en un acto prohibido podía acudir a ella en confesión, ofrecerle penitencia y quedar libre de culpa. Así, incluso la homosexualidad, considerada crimen por la ley, podía encontrar en Tlazolteotl una vía de absolución. No se trataba de tolerancia abierta, pero sí de un espacio simbólico donde lo prohibido podía ser redimido. Otro dios con resonancias interesantes era Tezcatlipoca, el espejo humeante. Dueño de los destinos, embaucador, dios del cambio y la contradicción. En muchas de sus fiestas se permitían actos de inversión, burlas al orden establecido, excesos que en otro momento serían castigados. Tezcatlipoca jugaba con los hombres como con piezas de ajedrez, los seducía, los confundía, y aunque no era específicamente dios del placer sexual, su figura estaba asociada a lo ambiguo, a lo que no podía definirse del todo. Bajo su sombra, los límites entre virtud y vicio se volvían borrosos. Estos dioses muestran que la homosexualidad no fue simplemente prohibida en el mundo mexica, fue, más bien, campo de tensiones. Por un lado, las leyes humanas castigaban con la muerte. Por otro, los dioses abrían resquicios, celebraban la ambigüedad, ofrecían perdón. Era como si la sociedad reconociera que el deseo no podía eliminarse por completo y lo trasladara al terreno divino, allí donde las contradicciones podían existir sin destruir el orden. La religión, en este sentido, funcionaba como espejo de la vida real. Lo que los hombres reprimían en la plaza, lo expresaban en el templo. Lo que las mujeres callaban en la casa, lo cantaban en las ceremonias. El panteón mismo era diverso, contradictorio, lleno de figuras que representaban no solo virtudes, sino también excesos. Y entre esos excesos, la atracción entre personas del mismo sexo encontraba lugar. Imagina por un instante una fiesta en honor a Xochipilli. Los tambores resuenan, los danzantes giran, los cuerpos se mueven con movimientos florales, ligeros, sensuales. Los hombres se visten de mujeres, las mujeres se cubren con plumas masculinas. Los gestos eróticos que en la vida cotidiana serían condenados
Aquí se vuelven necesarios. La ciudad entera participa porque la fiesta no es desorden, sino parte del calendario sagrado. Y en ese escenario, lo homosexual no es crimen, es rito. Esa coexistencia de condena y celebración revela una verdad incómoda. La homosexualidad no fue un fenómeno marginal, sino parte integral de la vida simbólica mexica. Estaba presente en la ley, como amenaza a castigar. Estaba presente en la religión, como fuerza a canalizar. Era sombra y luz al mismo tiempo, tabú y ofrenda, crimen y celebración. Para los insomnes que escuchan, esto significa que no podemos reducir la respuesta a una palabra. No podemos decir simplemente era prohibido, ni tampoco era tolerado. Era ambas cosas, dependiendo del momento, del lugar, del Dios invocado. Y esa ambigüedad es lo que hace tan fascinante este viaje, porque nos recuerda que incluso las sociedades más rígidas encuentran formas de dialogar con lo que no pueden eliminar. El deseo homosexual, en el mundo mexica, vivió en los márgenes de la ley y en el centro de la religión. Fue castigado en la plaza, pero celebrado en el templo. Fue condenado por los hombres, pero representado por los dioses. Y esa contradicción, insomnes, es la que nos seguirá arrullando mientras avanzamos en este recorrido nocturno. En el esplendor de Tenochtitlán, entre templos dorados y mercados llenos de voces, existía un mundo que no aparecía en los códices oficiales ni en las crónicas orgullosas de los gobernantes. Era un mundo en susurros, en miradas desviadas, en gestos pequeños. Allí se movían quienes sentían deseos que no podían confesar. Porque aunque la ley los condenaba y los dioses a veces los abrazaban en sus fiestas, la vida cotidiana no ofrecía espacio para ellos. Así nació un arte secreto, el de esconderse. El ocultamiento no era opción, era necesidad. Un joven que descubría en sí mismo atracción por otro joven sabía que debía guardar silencio. No podía contárselo a su maestro del Telpochcali, porque corría el riesgo de ser denunciado. No podía confiar en su familia, porque la honra era más fuerte que el afecto. Ni siquiera podía pronunciarlo en voz alta, porque la palabra misma podía condenarlo. El deseo debía transformarse en gesto mínimo, un roce accidental, una mirada más larga de lo permitido, una sonrisa contenida. Y ese lenguaje secreto se volvía el único modo de vivir lo prohibido. Los cronistas españoles, con sus ojos de moral cristiana, hablaban de vicios ocultos, de prácticas que se realizaban en secreto entre los mexicas. Sus relatos, cargados de prejuicios, dejan entrever, sin embargo, una verdad: que lo prohibido existía, que había redes de complicidad, que el deseo encontraba siempre rincones donde florecer. Porque ninguna ley, por dura que sea, logra borrar lo humano. Y la homosexualidad en el imperio mexica no desapareció, aprendió a disfrazarse. Las casas particulares ofrecían algunos refugios. Entre muros de adobe, lejos de la mirada pública, dos jóvenes podían encontrarse bajo pretexto de amistad, de ayuda mutua, de estudio compartido. No había necesidad de palabras. Bastaba con el silencio compartido, con el roce disimulado de manos, con la excusa de dormir bajo el mismo techo en noches de fiesta. Nadie lo reconocía abiertamente, pero muchos lo sospechaban. Y mientras no hubiera escándalo, mientras el secreto se mantuviera intacto, la sociedad prefería mirar hacia otro lado. Los mercados eran también lugares de complicidad. En medio del bullicio, entre olores de cacao, flores y pescado, había espacio para intercambiar miradas rápidas, para seguirse con disimulo entre los puestos, para perderse en callejones laterales. El ruido ofrecía anonimato, y en ese anonimato algunos encontraban la posibilidad de un encuentro fugaz. No era amor romántico, no eran promesas eternas, eran momentos robados al miedo, instantes de libertad tan breves como intensos. La noche, como en tantas otras culturas, era cómplice. En la penumbra los cuerpos se volvían menos vigilados, las casas se llenaban de sombras, los pasillos quedaban desiertos. Lo que de día era imposible,
De noche podía ocurrir con menos riesgo. Un joven podía deslizarse fuera de su cama, podía encontrarse con otro en un rincón apartado, podía vivir lo que durante el día era impensable. Y esa nocturnidad le daba al deseo un aire de conspiración, de aventura peligrosa, de transgresión irresistible. Pero el miedo nunca desaparecía. Estaba siempre presente, como un tercero silencioso en cada encuentro. El riesgo de ser descubiertos era real, y el castigo podía ser brutal. Por eso la homosexualidad en secreto estaba marcada por la contradicción. Era placer y era terror, era libertad y era condena potencial. Los cuerpos se unían no solo por atracción, sino también por desafío, como si cada encuentro fuera un acto de resistencia contra un mundo que quería negarlos. Las complicidades se extendían en redes invisibles. Quien vivía lo prohibido sabía reconocer señales en otros, una forma de mirar, un gesto repetido, una risa nerviosa. No era lenguaje hablado, era lenguaje corporal, intuitivo, sutil, y así, poco a poco, se tejían pequeños círculos de confianza donde el secreto podía compartirse. No eran comunidades organizadas como entendemos hoy, pero sí eran formas de apoyo mutuo, de saber que no se estaba completamente solo. Las fiestas privadas ofrecían también respiros. Aunque la ley vigilaba, había celebraciones familiares donde el exceso permitía relajamientos. El pulque, bebida fermentada, abría puertas al desenfreno. Bajo sus efectos, los gestos se volvían más atrevidos, los roces más evidentes. Y aunque al día siguiente regresaba el silencio, durante unas horas la represión podía diluirse en el bullicio de la fiesta. El alcohol servía de excusa. Lo que se hacía bajo su efecto podía ser negado después. Las mujeres, por su parte, vivían sus deseos en encierros aún más estrictos. La vigilancia sobre ellas era doble. Debían ser recatadas, obedientes, destinadas a la maternidad. Y sin embargo, entre las labores del telar, entre los baños rituales, entre las conversaciones aparentemente inocentes, surgían también complicidades femeninas. Las fuentes coloniales casi no hablan de ello, porque los cronistas se interesaban más en condenar a los hombres. Pero el silencio de los textos no significa ausencia, significa invisibilidad forzada. Y en esa invisibilidad, muchas mujeres encontraron formas de vivir lo prohibido, de compartir afecto y deseo lejos de la mirada masculina. El secreto, insomnes, era a la vez prisión y salvación. Prisión, porque obligaba a vivir en constante miedo, a ocultar lo más íntimo, a disfrazar cada gesto. Salvación, porque permitía que el deseo existiera, aunque fuera bajo tierra, aunque fuera disfrazado. El secreto era la única forma posible de amor homosexual en la vida cotidiana del Imperio Mexica. Ese vivir en sombras dejó huellas invisibles en la historia. No tenemos nombres, no tenemos poemas explícitos, no tenemos relatos abiertos. Lo que tenemos son silencios, insinuaciones, castigos ejemplares que revelan que hubo transgresión. Y sin embargo, si escuchamos con atención, podemos imaginar esas vidas ocultas. Dos jóvenes que se miran demasiado tiempo, dos mujeres que comparten una manta en la penumbra, dos guerreros que se buscan después de la batalla. No están en los códices, pero existieron. Y existieron con tanta fuerza que las leyes se preocuparon de ellos, que los dioses tuvieron que abrirles espacios, que la memoria colectiva los susurra aún hoy. Así, la homosexualidad en secreto fue tan parte del mundo mexica como sus templos y sus sacrificios. No fue reconocida, no fue celebrada oficialmente, pero tampoco fue eliminada. Aprendió a esconderse, a respirar en la sombra, a vivir entre el miedo y la complicidad. Y en esa vida oculta, insomnes, se revela otra verdad de este viaje, que incluso en los imperios más vigilados, el deseo siempre encuentra grietas por donde florecer. En el Imperio Mexica, la ley no se conformaba con ser escrita o susurrada en los Calmecac. La ley debía mostrarse,
debía hacerse visible, debía dejar huella en los cuerpos de los culpables. No bastaba con prohibir, había que escenificar el castigo, porque solo el espectáculo de la represión aseguraba que el miedo se propagara como un eco en la memoria colectiva. Y en lo que respecta a la homosexualidad, esa lógica alcanzaba su expresión más cruda. Cuando un hombre era sorprendido en relaciones sexuales con otro hombre, no se lo castigaba en secreto. El poder necesitaba transformar su cuerpo en lección pública. Los cronistas españoles relataron ejecuciones donde los culpables eran estrangulados, lapidados o quemados vivos. El detalle variaba, pero la intención era la misma: mostrar que la transgresión no quedaba impune, que el orden cósmico estaba protegido, que la sociedad podía dormir tranquila, porque los dioses habían sido apaciguados. La pena de muerte no era simple eliminación, era ritual. La lapidación, por ejemplo, no consistía en matar con piedras al azar, sino en devolver peso a un cuerpo que había sido considerado ligero, desviado. El estrangulamiento cortaba el aliento vital, el yolotl, que había sido malgastado. El fuego purificaba, devolvía al cosmos lo que había sido manchado. Así, cada ejecución no era solo castigo, sino ceremonia de restauración. Los jóvenes del Hostel Pochcalli sufrían con mayor frecuencia estos castigos ejemplares. Eran la carne fresca del imperio, los futuros guerreros, los que debían encarnar la disciplina absoluta. Si alguno caía en prácticas homosexuales, se lo castigaba no solo por sí mismo, sino para que los demás aprendieran. Los cronistas señalan que, en algunos casos, los culpables eran ejecutados frente a sus compañeros, obligados a presenciar cómo el cuerpo del transgresor se convertía en advertencia. La vergüenza era tanto o más dura que la muerte. Las mujeres, aunque menos mencionadas, tampoco escapaban al rigor. Aquellas acusadas de prácticas sexuales entre sí eran sometidas a humillaciones públicas, rapadas, golpeadas, en algunos casos incluso ejecutadas. El mensaje era claro: el deseo que no producía hijos era inútil, peligroso, y debía ser extirpado del cuerpo social. No importaba si era entre hombres o entre mujeres, lo que se castigaba era la desviación del orden reproductivo. Pero los castigos no siempre eran iguales. Había variaciones según el rango, la edad, la circunstancia. Un noble sorprendido en actos homosexuales podía ser ejecutado con especial crueldad, para demostrar que ni siquiera la élite estaba por encima de la ley. Un esclavo, en cambio, podía ser castigado con menos rigor, porque su vida no tenía el mismo peso simbólico. Esta flexibilidad revela que, más que una moral uniforme, lo que guiaba la represión era la necesidad de control social. El espectáculo del castigo cumplía varias funciones. Disciplinaba a los cuerpos presentes, porque el miedo se instalaba en la piel de quienes miraban. Reforzaba el poder del Tlatoani, que se mostraba como garante del orden, y tranquilizaba a la comunidad, que veía en la muerte del culpable una forma de evitar la ira de los dioses. Era pedagogía del terror, ritual de obediencia, teatro político. Los españoles, al describir estas escenas, a menudo lo hicieron con un tono ambiguo. Por un lado, condenaban la barbarie de los aztecas. Por otro, parecían encontrar en esa dureza un eco de su propia moral cristiana, que también castigaba la homosexualidad con la muerte. En sus relatos, lo mexica se volvía espejo distorsionado. Al criticarlo, justificaban sus propias hogueras. Y en ese juego de espejos, el cuerpo del homosexual seguía siendo moneda de miedo. Lo más cruel era que el castigo no terminaba en la muerte. La memoria del transgresor quedaba manchada, su familia cargaba con la vergüenza, su nombre podía ser borrado de los registros. Así, el castigo se extendía más allá del individuo, alcanzaba a su linaje, a sus descendientes, a su recuerdo. El mensaje era doble. No solo mueres tú, muere también tu posibilidad de ser recordado con honor. La homosexualidad, entonces, no era solo condena personal,
era riesgo colectivo. Por eso los castigos debían ser visibles, ejemplares, memorables. La sociedad debía ver, debía temer, debía aprender. Y en ese aprendizaje forzado, el deseo se volvía aún más secreto, aún más peligroso, aún más intenso. Porque cuanto más se reprime, más fuerza adquiere lo prohibido en las sombras. Imagina por un instante, insomne, el silencio de una plaza antes del castigo, la multitud reunida, los tambores marcando un ritmo lento, los sacerdotes recitando palabras solemnes, el culpable, amarrado, consciente de que su cuerpo se convertirá en espectáculo. El primer golpe de piedra, el humo del fuego, el último aliento cortado, y luego el murmullo de la multitud, miedo, alivio, resignación. Esa escena se repetía, no todos los días, pero lo suficiente como para que el miedo quedara inscrito en la memoria colectiva. El castigo era teatro, y el público era parte de la obra. Nadie podía salir de allí indiferente. Todos debían llevarse a casa la lección. No se desafía al orden, no se juega con lo prohibido, no se vive un deseo que no produzca hijos. Y sin embargo, como hemos visto, el deseo sobrevivía. Porque el miedo puede silenciar, pero no borrar. Así, la homosexualidad en el Imperio Mexica vivió bajo la sombra de castigos ejemplares. Fue cuerpo hecho espectáculo, carne transformada en advertencia, vida reducida a lección. Pero también fue resistencia silenciosa, porque incluso frente al fuego y a las piedras, el deseo encontró formas de seguir existiendo, escondido, disfrazado, en espera de otra noche. La conquista no solo trajo espadas, pólvora y enfermedades. Trajo también plumas, pergaminos y cronistas que se dedicaron a describir lo que veían y lo que querían ver en el Nuevo Mundo. A través de sus palabras nos han llegado muchas de las imágenes que tenemos de los mexicas, pero esas palabras no fueron neutras. Estaban teñidas por la moral cristiana, por la necesidad de justificar la conquista, por el afán de demostrar que los pueblos indígenas necesitaban ser civilizados. Y cuando se trató de hablar de la sexualidad, y en particular de la homosexualidad, esas plumas europeas transformaron lo real en caricatura, lo complejo en condena, lo ambiguo en pecado absoluto. Fray Bernardino de Sahagún, quizás el más conocido de los cronistas, recogió en su monumental obra testimonios de informantes indígenas sobre las costumbres mexicas. En sus páginas aparecen descripciones de leyes estrictas contra la homosexualidad, de castigos ejemplares, de lo que él llama pecado nefando. Pero al transcribir esas voces, Sahagún no pudo desprenderse de su propia visión cristiana. Para él, lo que escuchaba confirmaba la corrupción moral de los indígenas y la necesidad de evangelizarlos. Cada relato de supuestas prácticas homosexuales servía como argumento para demostrar que los pueblos del Anáhuac vivían en tinieblas y requerían la luz de la fe. Otros cronistas fueron más lejos. Denunciaron que en ciertos pueblos mesoamericanos la homosexualidad era no solo tolerada, sino celebrada. Hablaron de sacerdotes travestidos, de ritos orgiásticos, de costumbres abominables. Pero en muchos casos, esas descripciones parecen más proyección que realidad. El imaginario europeo del siglo XVI estaba obsesionado con la idea de la sodomía como marca de barbarie. Así, al describir a los mexicas como sodomitas, los conquistadores reforzaban el discurso de que estos pueblos eran inferiores, degenerados, y que su sometimiento era no solo legítimo, sino necesario. Es importante recordar que en la Europa de la época, la homosexualidad era castigada con la hoguera. El Santo Oficio perseguía a quienes eran acusados de pecado nefando. Así que cuando los cronistas encontraron prácticas que no encajaban con la rigidez cristiana, las interpretaron inmediatamente como vicio, como abominación. Lo que en el mundo mexica podía tener sentido ritual, para ellos era prueba de corrupción. Lo que era ambigüedad, para ellos era pecado absoluto.
El resultado fue una imagen distorsionada. Durante siglos, lo poco que se sabía sobre la homosexualidad en el mundo mexica provenía de esos relatos coloniales, cargados de prejuicio. Así, se construyó la idea de que los mexicas eran al mismo tiempo crueles en sus castigos y excesivos en sus prácticas. Una contradicción que en realidad reflejaba más los temores y obsesiones de los españoles que la vida de Tenochtitlán. Las exageraciones eran parte de una estrategia política. Al retratar a los mexicas como idólatras sodomitas, los conquistadores justificaban su violencia. No estaban destruyendo una cultura, decían. Estaban extirpando un vicio, estaban limpiando un mundo corrupto, estaban trayendo moralidad. La homosexualidad, en este sentido, se convirtió en arma retórica para legitimar la colonización. Pero entre esas distorsiones se esconden huellas de la verdad. Cuando los cronistas hablan de travestismo ritual, probablemente exageran, pero no inventan de la nada. Cuando describen castigos severos, probablemente magnifican, pero algo existía en la ley mexica. La dificultad para nosotros, siglos después, es separar lo que realmente pertenecía a los mexicas de lo que fue añadido por los europeos. Y en esa tarea, el silencio es tan elocuente como la palabra. El impacto de esas crónicas fue enorme. Durante siglos, la historia de la homosexualidad en el mundo mexica quedó oculta bajo la sombra de las interpretaciones coloniales. Los propios descendientes de esos pueblos heredaron la condena cristiana y aprendieron a ver su pasado a través de ese filtro. La ambigüedad ritual, la complejidad simbólica, se borraron. Lo que quedó fue el estigma, la idea de que lo homosexual era pecado, corrupción, barbarie. Hoy, sin embargo, podemos releer esas fuentes con otra mirada. Podemos reconocer que los cronistas escribían desde su propia agenda, que no eran observadores neutrales, que sus palabras buscaban convencer tanto como describir. Y al hacerlo, podemos intentar recuperar algo de la ambigüedad original. Ese mundo donde lo prohibido y lo sagrado convivían, donde la ley castigaba y el templo celebraba, donde el deseo no se dejaba encerrar en una sola palabra. El legado de la mirada española nos recuerda que la historia nunca es inocente, siempre es narrada por alguien, con un propósito, con un sesgo. Y en este caso, Insomnes, el sesgo fue tan fuerte que durante siglos silenció las voces de quienes vivieron sus deseos en secreto, de quienes encontraron en los dioses un refugio, de quienes murieron bajo castigos ejemplares. Al volver sobre estas páginas, no leemos solo a los mexicas, leemos también a los europeos que los reinventaron. Imagina por un momento a un fraile español escribiendo a la luz de una vela en un convento improvisado en Tenochtitlán. Afuera, la ciudad conquistada, herida, llena de cadáveres y ruinas. Dentro, el fraile toma nota de lo que los informantes indígenas le cuentan, pero lo traduce a su propio idioma moral. Lo que para ellos era rito, él lo escribe como vicio. Lo que era ambigüedad, él lo convierte en pecado. Y esa traducción, Insomnes, es la que ha llegado hasta nosotros. Así, la homosexualidad en el mundo mexica no solo fue vivida, castigada, ritualizada, fue también reinventada por las plumas europeas. Y esa reinvención cambió para siempre la forma en que la recordamos. Cuando los españoles entraron en Tenochtitlán, no solo se derrumbaron templos, no solo ardieron códices, no solo cayeron dioses, también se derrumbó una manera de entender el cuerpo, el deseo y lo prohibido. La conquista no fue únicamente un choque de ejércitos, fue un choque de moralidades. De un lado, un mundo donde el cuerpo era cosmos, donde el deseo tenía espacios rituales aunque fuera vigilado, donde la homosexualidad vivía en la oscilación entre castigo y tolerancia. Del otro, un mundo cristiano obsesionado con la idea de pecado, empeñado en reducir la ambigüedad a condena absoluta, decidido a imponer silencio total, y en ese choque, lo que había sido ambigüedad se convirtió en oscuridad sin resquicios. La moral cristiana llegó de la mano de frailes, sermones y confesiones.
Si el mundo mexica había conocido a Tlazolteotl como diosa que permitía confesar los excesos y quedar limpio, el cristianismo trajo consigo un modelo similar, pero cargado de culpa eterna. La homosexualidad, que en el universo mexica podía encontrar respiros rituales, se transformó en pecado contra natura, en ofensa grave contra Dios, en motivo de hoguera. La oscilación entre prohibido y sagrado se cerró de golpe. Quedó solo la condena. Los conquistadores aprovecharon esa condena para legitimar su poder. Al presentar a los mexicas como sodomitas idólatras, justificaron su violencia. El mensaje era claro: no solo destruimos templos por idolatría, también lo hacemos por moralidad. No solo imponemos nuestra fe, también imponemos nuestro orden sexual. La homosexualidad se convirtió en excusa política, en arma retórica, en marca de barbarie. Y así, lo que había sido ambigüedad interna del mundo mexica se transformó en argumento externo para su destrucción. Las prácticas que sobrevivían en secreto fueron perseguidas con dureza. El Santo Oficio extendió su sombra sobre la Nueva España, investigando, acusando, castigando. Lo que antes era un riesgo de ser sorprendido por la ley mexica se convirtió ahora en riesgo de ser denunciado a la Inquisición. Y las penas eran igual de brutales: azotes, cárcel, hoguera. El miedo que ya existía se multiplicó, porque ahora no había fiestas que ofrecieran respiro, ni dioses que celebraran lo ambiguo. Solo había un Dios único, celoso, que exigía obediencia absoluta. El impacto fue profundo en la vida íntima de los indígenas, los espacios donde la homosexualidad había podido respirar. Las danzas, los travestismos rituales, los cultos a Xochipilli fueron borrados, demonizados, reemplazados por procesiones cristianas, por santos rígidos, por un orden donde la ambigüedad no tenía lugar. El deseo homosexual se hundió aún más en el secreto, en la culpa, en la vergüenza. Si antes había miedo, ahora había también condena espiritual, amenaza eterna. La memoria misma fue transformada. Los descendientes de los mexicas aprendieron a ver su propio pasado a través del filtro cristiano. Lo que había sido rito se convirtió en pecado. Lo que había sido ambigüedad se convirtió en vergüenza. Y así, poco a poco, la homosexualidad dejó de ser recordada como parte de la vida mexica y pasó a ser silenciada como herencia indeseable. Pero el silencio no fue total. En las sombras, como siempre, sobrevivieron murmullos. Algunos cronistas indígenas, al dictar sus testimonios a frailes, dejaron caer pequeñas menciones, insinuaciones, recuerdos de un tiempo en que lo prohibido no era solo condena. Esos murmullos nos llegan hoy como ecos lejanos, como susurros que desafían el silencio impuesto. Porque ningún poder, por absoluto que parezca, logra borrar del todo el deseo. El choque entre moral cristiana y ambigüedad mexica, entonces, no fue solo represión, fue también transformación. El deseo homosexual no desapareció, pero cambió de forma. Se volvió más secreto, más culposo, más castigado. Se disfrazó, se escondió, se camufló bajo máscaras de amistad o de devoción. Y aunque los dioses que lo habían protegido fueron destruidos, su memoria siguió latiendo en el inconsciente colectivo, como flor enterrada que espera la lluvia. Para los insomnes que escuchan, esta parte de la historia nos recuerda que las batallas no siempre se libran con armas visibles. Hay batallas que se libran en el cuerpo, en el deseo, en la intimidad, y esas batallas dejan cicatrices tan profundas como las que dejan las espadas. Los mexicas perdieron sus templos, pero también perdieron la posibilidad de nombrar sus deseos con ambigüedad. Y ese doble silencio, el político y el íntimo, es quizás uno de los legados más dolorosos de la conquista. Imagina, insomne, el momento en que un joven indígena criado bajo la memoria de Xochipilli descubre que ahora debe confesarse ante un fraile que lo acusa de pecado. Imagina la confusión. Lo que sus abuelos bailaban en fiestas sagradas
ahora es motivo de castigo eterno. El cuerpo que antes era cosmos, ahora es cárcel. El deseo, que antes era ambivalencia, ahora es condena. Esa transición, vivida en carne propia, fue tan violenta como la caída de los templos. Así, la homosexualidad en el mundo mexica atravesó un cambio radical con la llegada de los españoles. Pasó de ser ambigüedad a ser silencio absoluto. Pasó de vivir entre castigos y rituales a esconderse bajo culpa y miedo. Y ese cambio no fue temporal. Marcó siglos de represión en la Nueva España, siglos en que el deseo homosexual se volvió fantasma, sombra que no podía hablar, eco que no podía salir a la luz. El silencio cambió de dueño, insomnes. Ya no fue impuesto por el Tlatoani, ni vigilado por los sacerdotes mexicas. Fue impuesto por la cruz, vigilado por la Inquisición, reforzado por sermones interminables. Y en ese nuevo silencio, la historia de los deseos prohibidos quedó enterrada, esperando noches como esta para volver a ser escuchada. Después de la conquista, los templos cayeron, los códices fueron quemados, los dioses fueron demonizados, y con ellos se intentó borrar también las formas antiguas de vivir y de nombrar el deseo. Pero lo que se destruye en la superficie no siempre desaparece del todo. Lo que fue arrojado al silencio puede quedarse allí, agazapado, esperando, respirando bajo tierra. Así ocurrió con la homosexualidad en los pueblos indígenas de México. Se volvió sombra transmitida, eco que sobrevivió en los márgenes, herencia silenciosa que se mezcló con la culpa cristiana y con la memoria quebrada de los abuelos. El nuevo orden colonial impuso un régimen de vigilancia constante. Los sermones recordaban semana tras semana que la sodomía era pecado mortal. El Santo Oficio perseguía rumores, espiaba confesiones, castigaba sospechas. Y sin embargo, pese a tanto miedo, el deseo no desapareció. Aprendió a camuflarse, aprendió a disfrazarse de amistad, de compadrazgo, de devoción religiosa. Aprendió a hablar en gestos pequeños, como lo había hecho antes, pero ahora con doble cuidado, porque ya no existían fiestas rituales que le dieran respiro. En los pueblos indígenas, la memoria de los antiguos dioses se fue perdiendo, pero no del todo. En ciertos relatos orales, recogidos siglos después, todavía aparece el eco de Xochipilli, todavía se mencionan figuras que desdibujan la frontera entre lo masculino y lo femenino. Esos relatos sobrevivieron como murmullos, como historias de abuelas dichas en voz baja, cargadas de símbolos que ya no podían pronunciarse en público. Y en esas narraciones, lo homosexual se mantuvo vivo, no como práctica abierta, sino como recuerdo mítico, como posibilidad imaginada. La represión colonial fue tan fuerte que muchos indígenas interiorizaron la condena. Aprendieron a verse a sí mismos con ojos de culpa. Lo que sus antepasados habían celebrado en los templos, ellos lo sentían ahora como vergüenza. El travestismo ritual, por ejemplo, desapareció de las plazas, pero quedó como sombra en ciertas danzas que todavía hoy, en comunidades indígenas, conservan gestos ambiguos, movimientos que juegan con los roles de género. Son fragmentos de memoria, pedazos de una práctica que no pudo ser borrada del todo. En los conventos coloniales, los misioneros se obsesionaron con arrancar lo que consideraban vicios, pero los mismos informes que escribieron muestran que el deseo seguía apareciendo. Se habla de jóvenes indios sorprendidos, de mujeres que se tocan en secreto, de pecados nefandos repetidos a pesar de las confesiones. Esas notas, redactadas para denunciar, son prueba involuntaria de que lo prohibido no desapareció. El silencio no lo mató, lo obligó a buscar otros caminos. El legado mexica sobrevivió también en los cuerpos. El recuerdo de un tiempo en que lo ambiguo tenía espacio quedó inscrito en la memoria colectiva. Quizás por eso, en algunas comunidades indígenas, los llamados muxes en Oaxaca o figuras de tercer género en otras regiones encontraron todavía un lugar. No son continuidad directa de los mexicas,
pero sí muestran que el continente entero tenía formas de entender la diversidad sexual que no encajaban con el rígido binarismo europeo. Y esa diversidad, reprimida pero no extinguida, sobrevivió como semilla subterránea. La sombra del silencio se alargó durante siglos. En la Nueva España, en el México independiente, en el México moderno, la homosexualidad indígena siguió marcada por la invisibilidad, por la culpa, por el miedo, pero al mismo tiempo siguió existiendo. No podía borrarse lo que forma parte de lo humano. Y así, generación tras generación, hombres y mujeres siguieron encontrando formas de amarse en secreto, de desear en silencio, de reconocerse en gestos mínimos. Hoy, cuando releemos las fuentes, lo que encontramos no son descripciones abiertas de esas vidas ocultas, sino huellas. Huellas en la represión, huellas en los sermones, huellas en las crónicas. Esas huellas nos dicen que, aunque la voz fue callada, la experiencia siguió allí. Y eso nos recuerda que la historia no es solo lo que se escribe en los libros, sino también lo que se susurra en las noches, lo que se oculta en las miradas, lo que se transmite como sombra. El silencio se volvió herencia, insomnes, una herencia pesada, llena de culpa, pero también llena de resistencia. Porque callar no significa desaparecer, significa adaptarse, significa esperar, significa sobrevivir en los márgenes. Y la homosexualidad en los pueblos indígenas de México sobrevivió así, no en los templos, no en las leyes, no en los códices, sino en los corazones que siguieron latiendo contra la norma, en los cuerpos que siguieron deseando a pesar del miedo. Imagina ahora a un joven indígena del siglo XVII viviendo bajo el ojo vigilante de la iglesia colonial. Aprende a confesarse, a rezar, a sentir culpa, pero en secreto mira a otro joven con el mismo brillo en los ojos que tuvieron sus antepasados. No sabe ya el nombre de Xochipilli, no recuerda los ritos antiguos, pero en su cuerpo resuena todavía ese eco. El silencio impuesto no borró la memoria profunda. Y en ese instante de deseo, en ese roce mínimo, toda una herencia enterrada vuelve a florecer. Esa es la larga sombra del silencio. No solo apaga, también conserva. No solo reprime, también guarda. Y por eso, cuando hoy hablamos de homosexualidad en el mundo mexica, no hablamos de un tema muerto, sino de una semilla que atravesó siglos de represión y que todavía palpita, esperando ser reconocida. La noche ha sido larga, insomnes, y hemos recorrido caminos que no aparecen en los libros escolares. Caminos de silencio, de castigo, de rito, de deseo escondido. Caminos donde lo prohibido fue también sagrado, donde la homosexualidad en el mundo mexica no fue una sola cosa, sino muchas: crimen y ofrenda, tabú y danza, castigo y complicidad. Y ahora, al llegar al final de este viaje, lo que queda no es una respuesta definitiva, sino un eco que todavía resuena en las piedras de Tenochtitlán, en los códices quemados, en los cuerpos que se buscaron en secreto a pesar del miedo. Recordemos lo que vimos. Al inicio descubrimos que los mexicas tenían leyes estrictas, castigos ejemplares, vigilancias duras, pero también descubrimos que en sus templos, en las fiestas de Xochipilli, en los travestismos rituales, lo prohibido encontraba resquicios. Más tarde vimos cómo los guerreros, obligados a convivir en intimidad, tejían lazos que podían convertirse en deseo, y cómo ese deseo debía esconderse en sonrisas mínimas, en noches cómplices. Vimos también cómo el poder necesitaba mostrar castigos para mantener el miedo, cómo el cuerpo de los culpables se volvía espectáculo de terror. Y luego, cómo los españoles tomaron esas historias, las exageraron, las distorsionaron, las transformaron en pecado absoluto para justificar su conquista. La conquista impuso un nuevo silencio. Lo que antes era ambigüedad se volvió condena total. Los dioses que ofrecían respiros desaparecieron, y en su lugar llegó un Dios único que exigía obediencia sin matices. El deseo homosexual, que ya vivía en tensión,
Fue hundido en una oscuridad más profunda y, sin embargo, sobrevivió. Sobrevivió en los márgenes, en los secretos, en los gestos mínimos. Sobrevivió como sombra transmitida de generación en generación, como herencia pesada, pero viva. Hoy, al hablar de los gays en el mundo azteca, no podemos dar una sola respuesta. No fue simplemente prohibido, no fue simplemente tolerado, no fue simplemente ritualizado. Fue todo eso al mismo tiempo, dependiendo del momento, del lugar, del Dios invocado, de la mirada que lo narraba. Fue ambigüedad hecha carne, contradicción hecha historia. Y esa ambigüedad nos invita a escuchar de otro modo, no con los oídos que buscan certezas rápidas, sino con la paciencia de quien sabe que la historia es siempre más densa, más lenta, más humana. En el silencio nocturno, quizás podamos imaginar esas vidas ocultas. Dos jóvenes que se buscan en la penumbra de un Telpochcali, dos mujeres que comparten un secreto entre hilos y telas, un guerrero que arriesga la vida no solo por su compañero de armas, sino también por el afecto que lo ata a él. Ninguno de esos nombres quedó escrito, pero todos existieron, y en su existencia, aunque invisible, desafiaron el orden, sostuvieron la memoria, dejaron una marca que ni el fuego de la Inquisición pudo borrar. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, porque en sus sombras encontramos un espejo de nuestro propio presente. Nos recuerda que el deseo siempre encuentra grietas, que lo humano no puede ser eliminado por decreto, que lo que se calla sigue respirando en secreto. Nos recuerda que cada sociedad inventa sus prohibiciones y sus respiros, y que entre ellos se mueven los cuerpos que nunca encajan del todo. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote, otra historia aburrida, lenta, densa, que se deslizará en tu oído como un murmullo antiguo. Porque en este rincón, insomnes de la historia, lo que nos arrulla no son las certezas, sino las preguntas. Y las preguntas, como los ecos, nunca se extinguen del todo.